Existió un conflicto armado en México poco después de la independencia del mismo. Este conflicto sería apodado como la Primera Intervención Francesa, aunque algunos lo conocen más informalmente como la Guerra de los Pasteles. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué fue tan importante como para quedar y formar parte de la historia del país? En este video abordaremos cómo se gestionó este conflicto, que provocó un bloqueo al puerto de Veracruz, el puerto más importante de México en aquella época. El conflicto que provocó que Francia se viera en la necesidad de enviar una flota de naves a aguas mexicanas. Si te has metido alguna vez a Google a buscar sobre este conflicto, lo más probable es que se te aparezca la fecha de 1838, la fecha donde las flotas francesas llegan a México, al puerto de Veracruz, lo cual es correcto, mas sin embargo, este conflicto ya se venía gestionando no de 1838, sino del año 1828. En el año de 1821, México se independizaría y dejaríamos de ser parte del virreinato de la Nueva España, a pesar de que España tardaría más años en reconocerlo. En 1828, la inestabilidad política dentro de la Primera República Federal de México era alarmante. Diversos movimientos separatistas y revolucionarios, como lo fueron el Plan Montaño, que exigía al gobierno la desaparición de todas las reuniones secretas, sin importar su denominación y origen, o como la rebelión del padre Joaquín de Arenas, quien en 1827 invitó al general Ignacio Mora a encabezar una rebelión con el propósito de variar la forma del gobierno mexicano. Todo esto desencadenaría diversos conflictos internos en el país, lo que conllevaría al vandalismo, causando destrozos y daños a la propiedad privada. Entre todos esos daños se encontraba un restaurante ubicado en Tacubaya, propiedad de un pastelero de origen francés, cuyo apellido era Remontel. Aquí debemos hacer un paréntesis. Ante este suceso se sabe bastante poco. Hay historias que se contradicen unas con otras, como que Remontel fuera en efecto un pastelero, puesto que autores de la época se refieren a él como un fondista, es decir, alguien que tiene una fonda, un restaurante, explica el historiador mexicano Raúl González Lezama, puesto que algunas fuentes afirman que los oficiales del Ejército Nacional arribaron al local de Remontel. Algunas crónicas afirman que los militares saquearon el lugar, mientras que otras cuentan que los militares se fueron de ahí sin pagar. Otra cosa que no se tiene tan en claro es la cifra de las pérdidas del negocio de Remontel, puesto que hay fuentes que dicen que pudo haber sido desde los 800 pesos mexicanos, mientras que otras afirman que él exigió una indemnización de 60,000 pesos al gobierno. Sea como fuese, lo que está más que claro es que aquel francés habría sufrido una injusticia que le provocó grandes pérdidas a su negocio, puesto que un peso en aquella época valía mucho. Es así que Remontel no se quedó con los brazos cruzados. Fue así que le pidió a la indemnización al gobierno de México por los daños ocasionados a su negocio. Pero este se negó y no se hicieron responsables. Consecuentemente, acudiría con el barón de Faudis, embajador encargado de representar a Francia en México, con el fin de pedirle que interviniese por los daños ocurridos a su negocio, pero este se terminaría negando también. Los años pasaron y cada vez eran más los franceses en México que hicieron públicos sus testimonios de daños a sus negocios. Por ende, hubo más reclamos de indemnización. Los informes diplomáticos galos afirman que 450 establecimientos con un valor de 30 millones de francos se habrían perdido también, debido a conflictos internos del país. En 1836, el gobierno del monarca francés Luis Felipe I instruyó al barón de Faudis que demandara por los pagos a los negocios destruidos debido a conflictos internos del país. Ante la negativa del gobierno mexicano, en que no encuentra que haya la menor obligación, el 21 de marzo de 1838, Francia enviaría una flota de 26 naves lideradas por de Faudis al puerto de Veracruz. Ahora bien, ¿por qué este suceso es grave? Para esto tenemos que tomar en cuenta detalles como que México tenía menos de 20 años de independencia y se pasaba por mucha inestabilidad política debido a los movimientos separatistas y revolucionarios. En 1833, el país se enfrentó a una dura epidemia de cólera que diezmearía mucho a la población. En 1835 hubo una rebelión en Zacatecas. En 1836, México sufriría la pérdida de Texas, que se separaría unilateralmente.
A esto hay que sumarle que en el régimen novohispano la iglesia y el ejército se erigían como un poder autónomo. Un cambio de gobierno después de casi 300 años y sobre todo de poder haría conflictivo resolver asuntos nacionales y por ende amenazas externas como la de Francia. Aún con todo esto encima, Francia e Inglaterra sostenían la lucha por controlar el continente, debido a que España tuvo el control de la mayoría del mismo por muchos años, dejando en claro que México no estaba en su mejor momento tanto político como social. La llegada de los franceses a Veracruz era alarmante. ¿Por qué ahí? ¿Por qué en el puerto de Veracruz? En ese entonces el puerto de Veracruz se trataba del principal punto de comercio con Europa, es decir, ese puerto era muy importante, ya que era fundamental para la economía del país, ya que se trataba de su mayor entrada para el comercio de todo el continente europeo. Francia exigió la cantidad de nada más y nada menos que 600,000 pesos mexicanos. Nuevamente, el gobierno mexicano se negaría a pagar, así que se le dio un ultimátum a México para pagar máximo el último minuto del 15 de abril. El día llegó y las tropas bloquearían el puerto de Veracruz, impidiendo el comercio en Europa, por lo que esto se extendería 8 meses más. Durante aquellos 8 meses, México se tuvo a flote debido a su contrabando con Texas. El 15 de noviembre, Charles Baudin, un veterano de las guerras napoleónicas, arrimó a México con 20 naves más, con la propuesta de retirar las tropas si además de pagar 600,000 pesos, también pagaban otros 200,000 pesos por los gastos de las tropas francesas en aquellos meses por bloquear el puerto. Pero nuevamente México se negaría. Después de otro ultimátum de una semana, el 27 de noviembre de 1838, las tropas francesas abrieron fuego contra el fuerte de San Juan de Ulúa, comenzando la batalla de Veracruz, donde la ciudad caería al día siguiente. El 30 de noviembre, el gobierno de Bustamante le declararía la guerra al gobierno de Francia. Bajo el mando de Antonio López de Santa Anna, el ejército mexicano contraatacó intentando retomar la ciudad de Veracruz. La batalla no tuvo un claro vencedor. En esta batalla, Santa Anna perdería una de sus piernas debido a un cañonazo francés. A finales del año 1838, Estados Unidos se uniría al bloqueo de Francia, debido a que le convenía mantenerlo como aliado. Es así que Texas suspende el contrabando con México, el único sustento económico del país que lo mantenía a flote, esto por miedo a posibles represalias de Estados Unidos o de Francia. México pediría ayuda a Inglaterra, su principal socio comercial. El ministro inglés Richard Pakenham sería intermediario en el conflicto. Finalmente, Francia terminó por aceptar la mediación inglesa ante la amenaza naval de Inglaterra y 3 meses después, el 9 de marzo de 1839, se firmó en Veracruz el Tratado de Paz entre México y Francia, donde México pagaría los 600,000 pesos en plazos y que no se pagarían los 200,000 por los gastos del bloqueo. A unos días que se cumpliera un año del bloqueo, Francia entregó el fuerte de San Juan de Ulúa y se retiró del puerto de Veracruz al mes siguiente, terminando así la primera intervención francesa.